vamos a continuar, ¿sí? Expresando, ¿no? Y explicando lo que es el término sustantivo. Chicos, bueno, por la naturaleza nos quedamos en lo abstracto, ¿no? Les recuerdo, ¿no? Que lo abstracto no se puede percibir, ¿no? No se puede percibir por ninguno de nuestros sentidos, ¿bien? Recordando los 5 sentidos, ¿no? El sentido del gusto, el olfato, la vista y el tacto. Muy bien. Entonces, veamos. En lo individual, ¿no? Por su naturaleza individual. Bueno, este nombra esto habla del número, ¿bien? Nombra en singular, ¿no? A un solo ser o objeto, ¿no? Por decir, el cuaderno. Y si habla de manera colectiva, los cuadernos. El libro, los libros, ¿bien? La escuela, las escuelas. ¿Ya, chicos? Miren, aquí un ejemplo en la pantalla, soldado. En lo colectivo es porque es en grupo, ¿verdad? Si habla en individual, habla como soldado, un ejemplo de colectivo sería ejército, ¿sí? Nombra, por eso es que dice, ¿no? En lo colectivo nombra en singular un conjunto de seres u objetos, ¿sí? Por ejemplo, ustedes hay tipos de, ¿no? De sustantivos colectivos, ¿no? Un ejemplo de ello, la bandada. ¿Qué es la bandada? Nombra, bandada estoy hablando en singular, pero bandada significa un conjunto de seres. ¿Qué seres? Seres vivientes, ¿no? Que son animalitos. ¿Y a qué animalitos nos referimos? A las palomas, ¿ya? Bien, por su estructura, primitivo y derivado, ¿no? Primitivo porque no proviene de otros sustantivos preexistentes, o sea que es original, es genuino, ¿ya? O sea, es antiguo. Un ejemplo, mar. Otro ejemplo, la tierra, ¿ya? Y un derivado, ¿cómo sería? Un derivado del primitivo derivado, ¿no? Si, como vieron, ¿no? Este se forma a partir de otros sustantivos mediante el uso de morfemas derivativos. ¿Qué quiere decir esto? Que si, eh, que si yo puse en mi ejemplo primitivo, ¿no? Ya tengo un antecedente, un ejemplo de ello, mar, entonces mi ejemplo de derivado, de sustantivo derivado, ¿quién deriva del mar? Un marinero. Bien, chicos, y así sucesivamente. Bien, ahora veamos el criterio sintáctico. Bien, el criterio sintáctico, el sustantivo dentro de la oración cumple las siguientes funciones, ¿no? El núcleo del sujeto, ¿sí? El núcleo de la aposición y el núcleo del objeto directo, también el núcleo del objeto indirecto. Bien, en el primer ejemplo. La alumna, ¿no? Es el núcleo del sujeto, ¿no? Núcleo del sujeto. Dentro del sujeto, miren, fíjense, dentro de la oración está el sujeto, ¿verdad? Dentro del sujeto existe el objeto directo y el objeto indirecto. Fíjense. La alumna es el núcleo sujeto. Expuso sobre los derechos de los niños con discapacidad. Veamos el núcleo de la posición. William, coma, el poeta, coma. Aposición es una descripción de la persona, del sustantivo. Fíjense. Núcleo de la aposición, el poeta. Bien. Escribe lindos versos. Núcleo del objeto directo. Contó las anécdotas del campeonato paraolímpico, ¿no? El campeonato paralímpico, ¿qué significa campeonato paralímpico? Son eh, competiciones o competencias en la cual participan personas con discapacidad, ¿no? Con un tipo de discapacidad, ¿no? De repente hay personas que no pueden caminar y utilizan las sillas de ruedas, ellas están concursando, ¿no? En una carrera, ¿no? Ahí es donde funcionan las manos. No sé si ustedes han visto en los Juegos Panamericanos, ¿no? Y para Panamericanos que se desarrollaron el año pasado en nuestro país. Fíjense, ¿no? Con todas las anécdotas. Las anécdotas del campeonato paraolímpico. Ahí está el objeto directo. Bien, en el núcleo están las anécdotas. Anécdotas, por eso está resaltado, ¿no? Ese es un sustantivo. El sustantivo no solamente lo encontramos dentro ¿recuerdan que los elementos de la oración está el sujeto, el verbo y el predicado? Bien,
No solamente encontramos dentro del sujeto, también lo encontramos en el predicado. Podemos encontrar sustantivos. ¿Ya, chicos? Bien. Y bueno, dentro del objeto indirecto, el núcleo, ¿no? Las compuso para su amada. Amada, ¿no? Amada. ¿Qué quiere decir? Se refiere a algo. ¿Ya, chicos? Objeto indirecto, ¿no? Fíjense, en el criterio morfológico vemos el caso, ¿no? Según el caso de la concordancia gramatical de sustantivo. ¿Qué quiere decir concordancia gramatical? Según el género, ¿no? Según el género, según el número también. Fíjense, aquí hay unos ejemplos, ¿no? Un ejemplo de género, ¿no? Si ustedes pueden ver, coraje, algunos sustantivos, ¿no? Forma, tiene un género determinado, no cambia. Tiene una forma fija. Bien, ejemplo de alumno y alumna, ¿no? Los sustantivos pueden ser masculinos o femeninos según su género, recuerden, ¿ya? En algunos casos el artículo determina el género, ¿bien? Un ejemplo del artículo el, la y lo, ¿no? Un artículo el, masculino, la es el artículo femenino y lo es un artículo neutro, el artículo neutro que va a permitir, no va a determinar algún género, chicos, ¿bien? O va a ser bien femenino o va a ser, me gusta lo femenino de tu persona, cuando le dices, le decimos a una mujer. Me gusta lo femenino. ¿Se imaginan? No, el lo es neutro. Sí, es para masculino y femenino. ¿Ya? Bueno, aquí está el ejemplo, ¿no? De género. La agua, ¿no? Es la manera correcta. Sería el agua y las aguas. Incorrecto, la águila, ¿no? Lo correcto sería lo contrario, el águila. ¿Sí? La excepción de la H, chicos, ¿sí? Recuerden que la H, ¿no? No debemos utilizar el artículo la delante de sustantivos femeninos que empiecen con a y con ha. Bien, muchachos, fíjense. Y aquí veamos, miren, aquí otros ejemplos, ¿sí? Y por el número, ¿no? De ahí determina, ¿no? De uno y de varios. Uno es singular, varios es plural, ¿no? Aquí está, miren. Ejemplos, número, si, casas, ¿no? Habla en plural. Si fuera en en una persona, ¿no? O si fuese en cantidad de un número, casa sería. Ejemplo, león, leones, aquí están. Ají, se le aumenta el morfema es. Autor, se le aumenta el morfema es. ¿Sí? Este no es un morfema. Chicos, autor es el exema y la palabra y es ese es un morfema. ¿Ya, chicos? Fíjense. Y así, miren, ve, solo en singular, sustantivos abstractos, salud, sed y caos, ¿no? La salud, no sabes si está, ¿no? No se puede tocar, ¿no? Pero sabes que existe la salud. La sed, no, como dijo el concepto, ¿no? La sed, no la puedes percibir por ningún sentido, ¿no? Ninguno de nuestros sentidos. El caos tampoco. Fíjense, los puntos cardinales, los países, ¿no? Estos son solo en singular. Ya, chicos, fíjense más los sustantivos compuestos. Un ejemplo de ellos son cuando se unen dos palabritas, ¿no? Ejemplo de ellos es corta uñas, ¿no? Corta uñas son dos palabras, ¿no? Diferentes, ¿no? Corta es de cortar, es un verbo, fíjense, ¿no? Son dos palabras diferentes. Uñas, ¿no? Se separan, ¿no? Y al unirlas forman un solo sustantivo. Esos son sustantivos compuestos, ¿ya? Existen sustantivos solo en singular o en plural, ¿bien? Y así, chicos, llegamos, miren, ¿ve? A ver según el número, ¿ya? Según la concordancia gramatical se le denomina. Y así existen algunos sustantivos que al formar el plural necesitan una modificación acentual, o sea, necesitan la tónica, o sea, la tónica, el tono, eh, determinarlo en el sustantivo para darle vida, darle sentido a la palabra. Es decir, requieren cambiar el lugar de sus acentos. Carácter, ¿no? Si le cambiamos
Le aumentamos ese caracteres.